Hola, bienvenido a esta masterclass sobre el factor conciencia, un factor bien interesante que quiero comunicarte. Y ese factor conciencia, ¿cómo tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, ¿sí?, con el desarrollo del mundo o el crecimiento, progreso del mundo? Entonces, empecemos. ¿Te gusta? Listo. Entonces, lo primero es que en estos momentos el planeta está teniendo un aumento de conciencia. Y ese aumento de conciencia está causando un despertar en las personas. Ese despertar en dónde se ve manifestado o cómo se ve manifestado en que las personas del planeta están haciendo muchas huelgas, están haciendo mucho revuelo, están inquietándose, están haciendo muchas caminatas. Ven que en todos los países está la gente revoloteada, ¿sí? Entonces necesitamos entender qué es lo que está pasando, qué hay detrás de ese comportamiento. Entonces, ese factor conciencia es muy importante. Ahora, ¿qué es la conciencia? Definamos entonces primero qué es la conciencia. Entonces, la conciencia es la forma como nosotros nos damos cuenta de la realidad y de las cosas, ¿sí? Darme cuenta aquí en el presente, en el ahora, darme cuenta. Y ese darme cuenta me va a llevar a mí a un despertar, darme cuenta quién soy yo, qué estoy haciendo aquí, para dónde voy, ¿sí? Y eso que tiene que ver en el entorno donde nací y qué tengo que hacer en ese entorno, ¿sí? Despertar a ese hecho, encontrarle sentido a la vida para que la vida tenga sentido y empezar a generar progreso y dinámica a otro nivel en todo sentido, ¿sí? Entonces eso es conciencia, el darse cuenta, el despertar y el encontrarle sentido a la vida. Entonces, pero ese aumento de conciencia, que es una pregunta que nos podemos hacer, ese aumento de conciencia, ¿cómo se originó? ¿Por qué sabemos que estamos en un aumento de conciencia y cómo se originó? Entonces voy a contar un poquitico de historia en ese sentido, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con este marco. Nosotros en el sistema educativo clásico o tradicional nos han enseñado la realidad que nos dibujaron en la mente es que el sistema, la realidad nos la enfocaron desde el átomo hasta el sistema solar. Entonces, este es el marco que nos dibujaron. Pero nunca nos explicaron a profundidad y qué había allá y si era útil o no la interioridad del átomo y lo que pasaba fuera del sistema solar. No nos los explicaron. Entonces nos vamos a concentrar un poco para responder el origen de la conciencia fuera del sistema solar. Entonces, no sé si sea información nueva para ti, pero el Sol de nosotros se llama Ors. Y el Sol de nosotros tiene unos hermanitos y a su vez, así como la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol también gira alrededor de un Sol central que se llama Alción. ¿Sabías eso? Entonces, si el Sol gira alrededor de ese Sol central que es Alción, él está recibiendo, se está alineando con esos soles hermanitos y con el Sol central y está recibiendo una cantidad de energía y una cantidad de vibración que eso está llegando al planeta y está cambiando las condiciones del planeta. Entre esos está el aumento de la conciencia. Mira qué interesante. Entonces, ya cuando nos damos cuenta de eso, es lo que la influencia de energías externas que están entrando al planeta, lo que está causando ese cambio de conciencia y aumento de conciencia y ese despertar del ser humano, ¿verdad? Entonces es una cosa muy bonita, muy sencilla y muy espectacular. Otra pregunta entonces que sería uno, ¿eso cómo lo trabajamos entonces? ¿Hay alguna persona que ha trabajado y que tiene información sobre eso? Sí. El doctor David R. Hawkins es una persona que se dedicó a investigar los niveles de conciencia. Y es una persona maravillosa porque nos ordena la escala de la conciencia desde la apatía hasta el amor
pasando por el miedo, la envidia, los pecados capitales, hasta llegar a la aceptación, neutralidad, racionalidad, alegría, amor, paz, etcétera, ¿sí? Entonces él nos dibuja eso. Y te invito a que, si puedes consultar, o te invito a que ingreses acá en nuestro centro para poderte explicar toda esta información que puedas generar realidades a otro nivel. Entonces, en ese marco del Dr. Hauskin, podemos hacer una clase mucho más poderosa de esto, pero en resumen y sacando como lo esencial de él, que él dice que en la frecuencia 200, ¿sí?, cuando uno pasa la frecuencia o conciencia 200, automáticamente uno percibe la vida y siente la vida en unidad. Y eso es un impacto grandísimo porque mucha gente no lo sabe. El sistema educativo clásico no tiene incorporado eso. ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo quiero que en mi departamento la sociedad trabaje en equipo, tiene que tener un nivel de conciencia mayor que 200. ¿Sabías eso? ¿Qué quiere decir? Que como no tienen niveles de conciencia mayores de 200, entonces están en unos niveles bajos y están como separados. Veo al otro como separado. Bajo de 200 lo veo como separado, arriba de 200 lo veo como unido. Todo, conectado con todo. Y eso es mucho poder. Entonces, cuando estoy desunido, siempre al otro lo trato como tú, yo, los pronombres, y lo veo como separado. Cuando yo voy a hacer dinámicas de desarrollo, ¿sí?, siempre voy a ver al otro como separado. ¿Qué quiere decir? Que si el otro me hace algo, yo reacciono ante eso y entonces crea conflictos. Pero si estoy por arriba de 200, cuando el otro me hace algo que no me gusta, automáticamente lo comprendo y lo entiendo. Eso socialmente y en todos los marcos de las áreas de la sociedad, eso es impresionante. Eso es lo que está haciendo porque la mayoría de las personas del planeta ya estamos pasando ese umbral, la gente no se ha dado cuenta, pero estamos pasando ese umbral, y eso es que está haciendo que la gente se una para generar los cambios en los países y en todas las dinámicas de la vida que estamos viendo, ¿sí? Entonces es interesante, ¿verdad? Bueno, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, otro tema muy particular de la conciencia, que la conciencia y la percepción están unidas. O sea que dependiendo de los niveles de conciencia, yo puedo en la realidad atraer, observar diferente información a la que otra persona. Una persona que ve la realidad a través del miedo es diferente a una persona que ve la realidad a través del amor. Son dos comportamientos en la sociedad totalmente diferentes, ¿sí?, que si la persona lo sabe manejar, sabe actuar siempre desde el marco del amor, porque sabe que desde el temor siempre es reactivo, es violento, es conflictivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entender eso, que la conciencia rige la forma como yo perciba afuera dependiendo de mi nivel frecuencial, eso también es muy importante. Por eso es que cuando uno está en conflicto le dicen, cálmate, salite del marco conflictivo, pensalo mejor, luego ven a la situación, aplíquela, di el amor que puede hacer aquí en estos momentos y cambia la frecuencia y actúas de forma diferente. Y eso es muy poderoso. Adicionalmente, nos ayuda a ver diferente en la sociedad. Si yo tengo un nivel de conciencia más amplio, yo puedo abarcar más en un territorio. Yo puedo tener más información que otra persona si tengo un nivel de conciencia mucho más alto. Entonces, miren qué interesante es que mi conciencia me ayuda a ver más. O sea que yo puedo ver más, sí señor, yo puedo abarcar más con mi mirada, puedo tener claridad más amplia, ¿sí?, de una situación dependiendo de mi nivel de conciencia. Mire qué bonito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que un presidente debe tener un nivel de conciencia mucho más alto que una persona acá normal, que es un presidente que se encarga de la situación y la complejidad de un país, ¿sí?, a una persona normal que se encarga de su casa, de la cuadra, del barrio, ¿sí?, y digamos del municipio o de la comuna. Entonces son dos miradas diferentes. Entonces el factor conciencia es muy importante, por eso trabajarlo, porque nos ayuda a absorber más complejidad, y al absorber más complejidad tengo la fortuna y la capacidad de solucionar más problemas en la vida. Y si soluciono problemas mucho más complejos, me pagan más y tengo más dinero. O sea, la riqueza por eso es un estado mental, es un estado del ser, y el ser es conciencia.
¿sí? Mire qué bonito esas relaciones, entenderlas para poderlas trabajar. Y acá en el centro eso es lo que le enseñamos para que ustedes empiecen a generar el progreso que necesitamos aquí en Chocó, el Pacífico, Colombia y el mundo, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien? Bien. Entonces, luego ahora miremos la relación entonces entre conciencia y liderazgo. ¿Qué tiene que ver la conciencia con el liderazgo? La conciencia con el liderazgo tiene mucho que ver, especialmente por lo que hemos hablado, ¿sí? Generalmente, nosotros en la escala organizacional o la institucionalidad tenemos unos operarios, tenemos unos supervisores, tenemos un administrador, tenemos un gerente y tenemos un líder, ¿sí? El operario, ¿cuál es la función del operario? La función del operario es que él opera o ejecuta las acciones, ¿sí? de la empresa o la institución o de la familia, lo que sea. El supervisor supervisa o apoya a la operación. El administrador mantiene el sistema, ¿sí? El sistema empresa u organización o sistema. Y el gerente lo que hace es hacer el cambio del sistema. Pero el líder tiene que hacer lo correcto. Entonces el líder, ¿qué es un líder? Una persona que hace lo correcto. Y tiene que hacer lo correcto porque si él es el timón, él es el orientador del barco, él tiene que saber ubicar en buen puerto o dirigir a través de una visión, una cultura y su equipo de trabajo, la organización. Y hacerla de forma correcta, ética y moralmente bien organizada para que se puedan dar unas dinámicas a otro nivel. Entonces, ¿qué es hacer lo correcto? Conciencia. La conciencia es la que le dice a él, analiza la situación y toma la decisión a través de unos principios y valores universales, ¿sí? Y siguiendo la verdad para que pueda él guiar a su equipo a donde él no necesita guiar para conseguir las visiones y cumplir sus sueños, ¿sí? Entonces es muy importante, mira, la compartir conciencia con el liderazgo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa comúnmente? Se nota muchas veces que las personas no tienen esto muy claro y entonces no tienen un liderazgo sólido y contundente porque el liderazgo tiene que ver con el ser. La capacidad de liderazgo tiene que ver con la capacidad de ser de la persona. Uno no puede tener organizaciones a otro nivel si no tiene un nivel de conciencia a ese nivel, ¿sí? Entonces el nivel de conciencia a ese nivel que determina el nivel de ser es que determina el nivel de liderazgo de la persona. Entonces hay casos donde el nivel de liderazgo es muy bajo, pero la persona educativamente tiene doctorado, tiene una cantidad de información en la cabeza, en la memoria, ¿sí? Porque realmente es en la memoria. Entonces tiene especialización, magíster, doctorado, PhD inclusive, conozco personas, pero tienen un nivel de ser muy bajos. Y como tienen ese nivel de ser muy bajo, un nivel de conciencia muy bajo, entonces esa información no tiene cabida, no puede porque es pequeñito el nivel de conciencia y la información muy grande. Entonces necesita sacarla por algo. Para sacar esa información, porque un doctorado tiene que transformar una sociedad, necesita que su nivel de ser sea paralelo a ese nivel para poderlo aprovechar 100%. Y eso es lo que pasa en el sistema educativo cuando se ve. Si quieres saber mucho de lo que está pasando en la educación ahora, que los profesores, y no todos, porque hay muchos muy interesantes, pero el sistema educativo tiene un nivel de ser muy bajo o conciencial muy bajo con unas personas muy preparadas académicamente. Y eso tenemos que trabajarlo, lo estamos trabajando y vamos a proponer una cantidad de dinámicas muy buenas para empezar a transformar la educación en Colombia y en el mundo, que lo necesita, ¿sí? En el mundo hay lugares donde lo están haciendo y tienen estas dinámicas incorporadas, pero las tienen muy ocultas, ¿sí? Esos son sus códigos secretos y aquí lo estamos dando en CENLIDES para que tú los disfrutes y los puedas trabajar en tu vida, ¿sí? Entonces, muy bien, entonces conciencia y liderazgo, excelente. Un líder entonces es una persona que tiene la capacidad, ¿sí?, de liderar procesos a otro nivel, ¿sí?, pero primero él tiene que trabajarse él mismo para adquirir ese nivel que necesita, ¿sí?, y poder hacer ver la complejidad realmente que él desea. Luego, después entonces, cuando ya tenemos estos marquitos construidos que hemos venido hablando, esta secuencia, ¿sí?, entonces, ¿cómo cambiamos el mundo? ¿Cómo entonces se cambia el mundo con la conciencia? El factor conciencia entonces tiene el poder de cambiar el mundo, ¿sí?, siguiendo el hilo conductor que llevamos, porque el mundo está en crisis. Lo social, lo económico, lo político, lo educacional, lo ambiental está en crisis, ¿sí? Y esa crisis
no es de los sistemas, de esos sistemas o esas áreas. No, esa crisis es hecha por las personas, o sea, líderes que están dentro de esas áreas y que el factor conciencia no lo tienen muy claro. Por ejemplo, el sistema educativo, que ustedes saben, a bien saben, necesita el sistema educativo hacer una educación para el ser y no la tiene. Y entonces los jóvenes ahora están pidiendo eso y entonces los maestros dicen, no los aguantamos acá porque es que esto, porque es que lo otro. No, hay que ya sintonizarse con la dinámica del ser. ¿Por qué? Porque la conciencia está cambiando y la conciencia está por todo lado. El factor conciencia, esas áreas que mencioné ahora, deben de tenerlas ahí ya incorporadas y no las tienen incorporadas en los currículums. Hablan de saber ser, saber hacer, saber sentir, pero miren que saber no es ser. Una cosa es ser y otra cosa es saber ser. O sea, cuando en el sistema educativo se habla del ser, se habla cómo estudiamos el ser. No, es el ser es otra cosa. El ser es conciencia, ¿sí? Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, ¿qué pasa entonces? Necesitamos entonces que las personas, los líderes, como lo hablamos ahora, que compongan esas áreas que hacen que el mundo sea diferente, tengan un nivel de conciencia diferente, o sea, el factor conciencia, que haga mayores de 200, ojalá, y que para que se vea la vida junta y puedan unirse y coordinarse para asumir las complejidades que tienen esos sistemas o el mundo de hoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sistema social, entonces se necesita que la sociedad no sea pasiva, sino que sea una sociedad activa. Una sociedad que genere las dinámicas, que genere los resultados, que genere su crecimiento y desarrollo, que se los goce, ¿sí? Ahora en Colombia estamos bendecidos porque tenemos un gobierno del pueblo y ese gobierno del pueblo, ¿sí?, está escuchando a la gente y se siente representado a través de la gente, ¿sí? Y esperemos pues que las cosas salgan muy bien para el bienestar de todos los colombianos, ¿sí? En la parte educacional, se necesita que el sistema educativo, para que salga de la crisis, ¿sí?, pase de un sistema de enseñar a través de la memorización y unos sistemas, digamos, más abiertos, ¿sí?, a un sistema que genere las condiciones para que el desarrollo del ser humano empiece a avanzar y crecer, ¿sí? El ser, una educación del ser es la que se necesita ahora, obviamente con las herramientas que son las materias, para que el ser pueda aprovechar todas esas herramientas y pueda generar desarrollo y crecimiento y desarrollo, ¿sí? La parte económica, hay que pasar para salir de la crisis de un capitalismo salvaje a un capitalismo consciente, otra vez el factor consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo en un video anterior puse, por ejemplo, que los bancos, hay un banco en España, ¿sí?, donde el banco le presta a la gente y la gente mete su plata en el banco, su dinero en el banco. ¿Por qué? Porque el banco, en la cadena de valor de los proyectos que él ejecuta, son muy sanos ambientalmente y en todo sentido. Entonces la gente saca su dinero de las otras partes y las mete allá. ¿Qué hizo el señor? Tuvo que cerrar el banco. Tuvo que cerrarlo, no limitarlo. Es decir, no puedo recibir más. Entonces se está reestructurando para poder recibir más. ¡Qué bendición eso! O sea que estamos entendiendo el factor conciencia, lo importante que es para la sociedad, ¿sí? Bueno, el otro punto es el ambiental. Mucho tenemos que hacer y se habla mucho. La crisis es entender que tenemos que hacer ese salto de estar generando suciedad al planeta. A mí me impacta mucho cuando uno le sirven algo en un desechable y dura 5 minutos. Y esos 5 minutos uno coge ese desechable y lo bota. Y si lo hace uno, digamos por día, todo el mundo que lo haga por días o por semanas o por meses, eso es una cosa impresionante para el planeta. Y no somos conscientes de eso porque hacemos parte de un ciclo, un proceso que no nos hace consciente. El factor conciencia es, démonos cuenta de eso. Miren cómo se aplica. Démonos cuenta de eso. Démonos cuenta que somos una máquina de envenenar al planeta, de echarle basuras al planeta, ¿sí? Y eso es el factor conciencia, darse cuenta, ¿sí?, despertar a ese hecho para poder cambiar las situaciones, ¿sí? Entonces, ojo, que hay que tener en cuenta bien eso. Y lo otro es lo político. Cambiar de una política de la guerra, una política de la muerte, a una política de la vida, a una política del amor, a una política. Podemos ser mejores personas si cambiamos nuestros niveles de conciencia. Otra vez el factor conciencia, ¿sí?
Entonces podemos ser mejores y que las políticas ayuden, el político genere las condiciones de desarrollo para su comunidad. ¿Sí? Que es muy importante entender eso. Cuando él empiece a mirar eso desde ese punto de vista y a elevar sus niveles de conciencia, automáticamente se da cuenta que generamos un mundo y unas poblaciones totalmente diferentes, donde todo el mundo tenga la oportunidad de poderse desarrollar y crecer como persona, que eso es lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, miren cómo el factor conciencia en el mejoramiento del mundo se hace simplemente teniendo en cuenta ese factor en todos los renglones que componen la vida, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo otro es, si cada uno de nosotros, si tú, yo o cualquier persona, podemos influir, ¿sí? en la vida y en el mundo para hacerlo mejor. Sí, totalmente. ¿Cómo? Elevando tu nivel de conciencia, comprometiéndote, ¿sí? Al elevar tu nivel de conciencia, la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de comportarse o de actuar va a ser totalmente diferente, y eso es la clave en la dinámica del ser, en el estudio del ser. Yo puedo ser mejor persona, yo puedo hacerme mejor persona, yo puedo generar dinámicas a otro nivel. Cambiamos los celulares, construimos edificios y cambiamos las cosas, pero no aprendemos a cambiarnos a nosotros mismos para influenciar y ser líderes en la sociedad. Eso tenemos que aprenderlo, y el sistema educativo tiene que entender también eso. El sistema educativo tiene que entender que no solamente las materias, sino las materias cómo se vuelven útiles a una sociedad. Y ese es el factor conciencia, es el puente para poder llevar esas herramientas, materias, a la vida práctica, ¿sí? Entonces, eso es, tú puedes crear tu realidad, tú puedes influir el mundo. Despierta para que lo hagas 100%. Bueno, entonces ya hasta aquí era la masterclass. Te invito a que te conectes con nosotros, a que nos visites en todas las redes sociales que las tenemos, para que sigamos en esta onda y esta dinámica, y nos acompañes a crear toda una comunidad para que podamos influir al Chocó, a Colombia y al mundo, y hagamos un mejor vivir para todos, ¿sí? Muchas gracias y bendiciones en todo sentido. Gracias.